Mis hermanos, Dios les bendiga. Saben, hermanos, de que en otras partes está haciendo más calor. En otro lugar está haciendo, la gente se congela. Eso es lo que se le conoce como el cambio climático. ¿Cuántos han notado de que cada año que pasa se va haciendo más grande y más fuerte la calor? Por eso, hermanos, no sé cuántos han notado de que se está levantando mucho ¿cómo se llama esa enfermedad de los riñones? ¿Ya vieron ustedes cómo se está subiendo la tasa de gente que se está muriendo de eso? ¿Por qué? Uno es porque la gente no toma agua, la gran calor y no toma agua. Y en lugar de tomar agua, la gente toma pastillas, soda, Coca-Cola, cosas enlatadas, azúcar. Ahí vienen las enfermedades, insuficiencia renal. La insuficiencia renal, hermanos, es como decir muerte. La gente que tiene esa enfermedad, hermanos, ya solamente falta de que le compren un ataúd. Sin los riñones no podemos vivir, hermano. Por eso hay que cuidarnos. Hay que evitar jugos enlatados, soda, esas bebidas carbonatadas. ¿Le gusta eso, hermano? Hay hermanos que les compran a los niños eso bastante. Esos jugos, gran malísimo para la salud. Tomen agua, consuman agua, pero no les gusta tomar agua. Nos gusta la Coca-Cola. Hermanos, vamos a orar para que Dios sea el que nos dirija. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permite poder presentar tu palabra en esta hora. Bendice a tu pueblo, danos sabiduría y conocimiento para que podamos discernir este mensaje. Gracias porque nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que analicemos según la Biblia. Pregunto para todos. Según la Biblia, ¿cuál es la señal que anuncia la venida de Cristo? ¿Cómo saber si Cristo está pronto por venir o no? ¿Sabe que la Biblia condena que pongamos fecha? Hay algunos grupos ahí disidentes que andan poniendo fechas, que Cristo viene el 2027, otros que viene el 2029, otros que viene el 2031. Pero la Biblia guarda silencio sobre eso. Algunos grupos manipulan las citas de Elena de White cuando Elena de White usa aproximados para hablar de los 6,000 años. Algunos grupos haciendo cálculos matemáticos y forzando citas del espíritu de profecía concluyen en sus cálculos matemáticos de que Cristo viene el 2031. O sea que ¿cuántos años falta para que venga? Según estos grupos. Estamos en el 2026. ¿Cuántos faltan para el 2031? 5 años. Imagínense. La Biblia guarda silencio sobre eso. La Biblia no dice cuándo Cristo vendrá. No dice ni hora, ni día, ni año. Lo que sí sabemos es que está pronto por venir. Pero hay una señal que anuncia la venida de Cristo. ¿Cuál es esa señal? La Biblia la dice. Lo que pasa es que no estudiamos. Pero la Biblia dice cuál es la señal que anuncia la venida de Cristo. Ahora, Cristo Jesús, cuando anduvo en esta tierra, ¿qué tipo de temas predicaba?
qué tipo de temas predicaba. Si ustedes notan, Cristo predicaba doctrina, enseñanza y profecía. Se siente una humazón, me está quitando la respiración la humazón. ¿No sienten ustedes eso? Sí, siento un olor a pepas, pero cuando yo estaba más pequeño me gustaba ir al campo a recoger pepas y así una gran perolada de pepas y las quebraba, eso, rico, hermano. ¿A dónde puedo conseguir pepas, hermano? Para los hermanos que van a ver el video, las pepas son lo que contiene el marañón, la semilla marañón. Eso es riquísimo, gran vitamina. Caro eso, hermano. Sí, ve, la media libra, $8 vale. Sí, buenísimo. Así que esa humazón me recordó a la pepa. Mencióneme un sermón profético que Cristo predicó. Mateo 24. ¿Saben de qué hay hermanos ingenuos? Así le llamo yo, hermanos ingenuos, por no decir otra palabra, que dicen: hay que predicar de Cristo, hay que predicar de amor. Pero ellos usan esa frase sin saber lo que están hablando, no la entienden ellos mismos. Yo le llamo frases apóstatas. Dicen una verdad para defender una mentira. ¿Qué es predicar a Cristo? ¿Qué es predicar de amor? Cuando lo vamos a la Biblia, Cristo predicaba doctrina y enseñanza, y también predicaba ¿qué? Profecía. Pregunto, ¿es el evangelio ese? Lo que pasa es que la gente hoy en día cree que predicar de Cristo es a la gente decirle: eres un campeón, te vas para el cielo, o eres la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra, te vas a ir para el cielo, junto con sotana. ¿Por qué? Porque la gente cree de que eso es evangelio. Pero cuando nos vamos a la Biblia, Cristo predicaba enseñanza, doctrina, profecía. Eso es predicar el evangelio. Y Juan el Bautista, ¿cómo le decía a la gente? ¿Raza de qué? Les aseguro que los cristianos hoy nominales, ya me imagino diciéndole a Juan el Bautista, eres muy tosco, predica de Cristo y predica de amor. Pero Cristo, ¿cómo le llama a Juan? De los de nacido de mujer, no se ha levantado mayor que Juan. Juan es más que profeta. O sea que lo que predicaba Juan el Bautista era aprobado ¿por quién? Por Dios, aunque a la gente no le gustaba. No precisamente los mensajes tienen que gustar a la gente. Lo importante es que se predique la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, analicemos Mateo 24. Mateo 24 es un sermón profético. Lo encontramos en Marcos 13 y Lucas 21. El mismo sermón. La diferencia es que cada apóstol le añade un detalle que no le añade otro. Mateo 24, versículos 1 al 3. Quiero que descubramos, según la Biblia, cuál es la señal que anuncia la venida de Cristo y del fin del mundo. Hay una señal. Mateo 24, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén. Respondiendo él y les dijo: ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Veis todo esto? Yo imagino que Cristo señaló el templo. ¿Ven todo esto? De cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice así el texto. Hermanos, ¿están leyendo la Biblia?
¿Leí correctamente el texto yo? No, no lo leí correctamente. ¿Se dan cuenta que no están aquí? Están pensando quizás en las pepas. No me están poniendo atención. Noten la pregunta que hicieron los discípulos. Dos preguntas en una. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? No dice qué señales habrán de tu venida. Dice qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es lo mismo, fin del siglo, fin del mundo. Los discípulos no están preguntando por señales. Los discípulos no están preguntando por terremoto, por guerra o rumores de guerra. Claro que son señales. Pero los discípulos están preguntando por una señal específica que anuncia la venida de Cristo y el fin del siglo o el fin del mundo. ¿Cuál es esa señal por la cual los discípulos están preguntando? ¿Cuál es esa señal que anuncia el fin del mundo y el fin del siglo o de la venida de Cristo? ¿Cuál es esa señal? Es interesante, hermanos, lo que dice el espíritu de profecía. Hermanos, Mateo 24 es considerado como el sermón profético. Es un sermón que tiene doble referencia o doble aplicación. Se cumplió con los acontecimientos que precedieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos. El sitio fue en el año 66 después de Cristo y la destrucción fue en el año 70. O sea que los elementos de Mateo 24 se cumplieron parcialmente antes de la destrucción y con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero vamos a ver de que Mateo 24 tiene otro doble cumplimiento, pero hoy no va a ser a nivel de Jerusalén, sino que va a ser a una escala mundial. La destrucción de Jerusalén prefigura el fin del mundo. Lo que pasó en Jerusalén es una tipología de lo que acontecerá antes y durante cuando Cristo venga por segunda vez. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Eventos de los Últimos Días, página 19, párrafo 1. Eventos de los Últimos Días, página 19, párrafo 1 dice: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y a las señales que ocurrirían antes de su venida. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Esto lo corrobora también el párrafo 2 de la página 19 de Eventos de los Últimos Días. Dice: sobre el monte de los Olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerra, rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué significa eso? Que lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente es la pulga de lo que se avecina. No es nada lo que está pasando. Alguien puede decir: hermano Rafael Díaz, si guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres siempre han habido, ¿cómo es que eso es señal? Les explico. Es tan cierto que siempre han habido terremotos. Aún antes de la destrucción de Jerusalén siempre han habido terremotos.
en Pompeya. En muchos lugares hubo terremotos, en la África, en Asia Menor. Lo que es señal es que esto iba a ir en aumento. Dice que esto será principio de dolores. Va a ir en aumento. Y se van a ver cosas peores. Así que, hermanos, tengamos cuidado cuando decimos hagamos oración por Venezuela, oremos por Irán, oremos por Israel. Esas son oraciones apóstatas, porque nosotros no podemos detener las guerras, terremotos y masacres, no las podemos detener, aunque usted haga 4,000 oraciones. ¿Por qué entonces debemos de orar? ¿Cuál debe ser el objetivo de la oración según la Biblia? Para que esa gente que esté en esos lugares se arrepienta y conozca el Evangelio. No podemos orar para que se termine la guerra. No podemos orar para que se terminen los terremotos, porque esto va a ir de mal en peor. Saben de que las naciones, por ejemplo, como la Rusia, la China comunista, Estados Unidos, Alemania, tienen suficientes armas nucleares para poder destruir este mundo en 10 veces. O sea, aquí en este mundo, hermanos, tarde o temprano desaparecemos. Si a estos grandes hombres, a estos magnates de la tierra, a estos poderosos, se les mete el diablo y detonan las armas nucleares o detonan una bomba nuclear, estamos fritos. Porque solamente con el veneno que ataca ese polen que tiran las armas nucleares, ese polen que se corre por el aire, ataca la tiroides, ahí terminamos y nos da cáncer y morimos de la radiación. Así que es ilógico que nosotros nos pongamos a orar para que haya paz. Dice la Biblia que no hay paz para el impío. No hay paz. ¿Cuántos han notado que cuando viene una guerra hay hermanos que dicen, oremos por tal país? ¿Orar para qué? Yo les hago una pregunta, contésteme, ¿para qué va a orar usted? Para que termine. Claro, son señales, no podemos decir, no podemos pedirle a Dios de que se ponga en contra de su palabra. ¿Cómo Dios va a parar los terremotos? ¿Es correcto que oremos para que no venga un terremoto? ¿Acaso al orar para que no venga un terremoto ya no van a haber terremotos, verdad? ¿O van a haber siempre? Entonces, ¿para qué voy a orar? Yo sé que van a haber siempre. Entonces, ¿para qué hay que orar? Dice la Biblia, para que Dios tenga misericordia por su pueblo, porque en esos lugares hay pueblo de Dios y Dios por eso va a detener los juicios que no caigan aún sobre la tierra, porque Dios tiene pueblo de Dios en esos lugares. ¿Cuánto creen de que Dios tiene pueblo allí? ¿Hay hijos de Dios ahí? ¿En Israel hay un remanente? Sí, hay un remanente. ¿En Irán creen ustedes de que hay pueblo de Dios? ¿En Venezuela creen ustedes de que hay pueblo de Dios? Sí, hay pueblo de Dios. Dios tiene pueblo en todo lugar. Pero noten que aquí dice el espíritu de profecía que Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Ahora, Cristo, ¿de qué manera responde la pregunta de los discípulos? Mateo 24, versículo 4 al 8. Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8. Recuerden de que aún no hemos descubierto cuál es la señal que anuncia la venida del fin del mundo y la venida de Cristo. Hay una señal, la queremos descubrir, porque eso fue lo que los discípulos preguntaron. Mateo 24, versículo 4 al 8. Respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Pregunta, hermanos, para Cristo, ¿qué es lo más importante? ¿Satisfacer nuestra curiosidad profética o que el pueblo esté preparado para que nadie lo engañe? Que estemos preparados para que nadie lo engañe. Noten cómo respondió. Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea que el objetivo de Mateo 24 no es satisfacer la curiosidad profética.
El objetivo de Mateo 24 no es enseñar que van a haber terremotos, hambres, pestes, porque siempre han habido. El centro o el tema central de Mateo 24 es advertir al pueblo para que no sea engañado por los falsos profetas y por los falsos Cristos. Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y ahora noten, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Noten, por eso es que no debemos de orar para que termine la guerra. No debemos de orar para que cesen los terremotos. No debemos de orar, aún no debemos de orar para que termine la maldad en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque eso no lo podemos hacer nosotros. Eso Cristo le pondrá fin en su venida. Esto va a ir de mal en peor. Así que tenemos que prepararnos físicamente y psicológicamente. Vienen más pandemias, vienen más virus, vienen más enfermedades. La gente se está enfermando y no sabe por qué se enferma. Los médicos hoy no saben qué es lo que tiene. Se hace un examen, se hace otro examen y la gente no sabe qué es lo que tiene y muere. Porque el mundo está cambiando. Saben de que en el aire hay peste. Dice el Espíritu de Profecía que hay emanaciones mefíticas. ¿Ustedes creen, hermanos, que estas guerras que están allá en el Medio Oriente no los van a afectar? ¿Ah? ¿O creen ustedes de que todo esto solamente pasa allá? Tenemos que sufrir las consecuencias. De allá vienen enfermedades por el aire. Esas grandes matanzas de gente que se pudre, gente que no tiene oportunidad de que le entierren en una fosa. Esas enfermedades, esos virus vienen por el aire y vienen hasta acá. Y la gente anda en los hospitales queriéndose curar y saber qué es lo que tiene y no sabe qué es lo que tiene. Hasta van donde los brujos, y el brujo tampoco, para quitar el billete le da una mentira, que tiene un sapo en la panza. Por quitar el billete, pero es una mentira. La gente en la desesperación porque quiere saber qué es lo que tiene va estando los brujos. Que el pueblo de Dios no depende de gobiernos políticos. El pueblo de Dios depende de Cristo para que seamos protegidos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Así que tenemos que estar preparados, porque esto se va a poner crítico. El mundo va cambiando. La gente está a la expectativa. Algo viene sobre este mundo. Tenemos que estar consagrando nuestras vidas, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar predicando el mensaje. Porque la única vía de escapatoria es el Evangelio eterno. Ahora, ¿cuál es la señal que anuncia la venida de Cristo? No son la guerra, no son terremotos, porque el texto dice, aún no es el fin. Entonces, ¿qué es lo que anuncia la venida de Cristo? Siempre que los predicadores predican sobre Mateo 24, hablan de que van a haber terremotos, hambres y peste. Y está correcto. Pero no profundizan en el centro del Mateo 24, y es una señal en específico que anuncia el fin del mundo y la venida de Cristo. ¿Cuál es esa señal? Por la que los discípulos están preguntando. Dinos cuál será esa señal. ¿Alguien me puede decir, hermano, antes de leer el texto? Mateo 24, 14. Ahí está la señal que anuncia la venida de Cristo y del fin del mundo. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces sí vendrá ¿qué? El fin. Cuando el evangelio se predique en todo el mundo,
entonces vendrá ¿qué? El fin. Alguien puede decir, ¿faltará mucho para que Cristo venga? ¿Será que el Evangelio ya se predicó en todo el mundo? ¿Será que el Evangelio ya llegó a esos lugares recónditos, a esas tribus, a esos lugares desolados? ¿Será que el Evangelio ya llegó a esos países donde es prohibido predicar a Cristo? Entonces alguien puede decir, falta mucho para que Cristo venga. Porque lo que anuncia la venida de Cristo es la predicación del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿será que ya falta poco para que se predique el Evangelio en todo el mundo? ¿O hay mucho trabajo que hacer como iglesia? Entonces Cristo falta que venga, más de 1000 años faltan para que venga. Todos somos como el siervo, aquel siervo que no era prudente. Dijo, mi señor tarda. Y se puso a comer y con los glotones y a beber. Siervo imprudente y malo. Entonces falta mucho para que Cristo venga, porque el Evangelio no se ha predicado en todo el mundo. La iglesia no está cumpliendo la misión como se debe. Si como iglesia cada miembro hiciéramos el trabajo misionero, apresuraríamos la segunda venida de Cristo. Claro, Cristo tiene el día y la hora que vendrá, pero cuando se predique el Evangelio, apresuramos su venida. Dice el texto, porque es la predicación del Evangelio que anuncia la venida de Cristo y el fin del mundo. Ahora, ¿qué método usará Dios para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y así venir Cristo? ¿Qué método? Porque el texto dice, y será predicado el Evangelio en todo el mundo. Entonces, ¿cómo le hará Dios para que el Evangelio llegue a todo el mundo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo le hará Dios para que la iglesia pueda predicar el Evangelio a todo el mundo? Hay un evento escatológico en Apocalipsis que se le llama la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Han leído ustedes alguna vez en la Biblia lluvia tardía? ¿Qué era la lluvia tardía en el Antiguo Testamento? ¿Qué era? En el Antiguo Testamento habían dos lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Qué era la lluvia temprana? Era la primera lluvia que caía para germinar el grano, para que creciera, para que germinara. Se le conocía lluvia temprana. La lluvia tardía se le conocía a las últimas lluvias que caían para que estuviese el grano listo para la cosecha, o sea, para madurarlo y que estuviese listo para la cosecha. Lluvia temprana y lluvia tardía. Eso era en la economía hebrea con los cultivos, la cebada y el trigo. Lluvia temprana y lluvia tardía. En profecía, ¿cuándo cayó la lluvia temprana? En el Pentecostés. En el Pentecostés cayeron los primeros chubascos de la lluvia temprana. Noten los primeros chubascos. Porque también en el año de 1888, pero vamos a ver de que el mensaje de 1888 también se va a cumplir a nivel de escala con la lluvia tardía, porque el mensaje de 1888, que era el mensaje de la justificación por la fe, va a alumbrar la tierra con su gloria, y es el mensaje de Apocalipsis 18, que se le conoce como el fuerte pregón, impulsado por la lluvia tardía. Ahora, es interesante, hermanos, que ¿a dónde encontramos la predicación del Evangelio en Apocalipsis? En Apocalipsis, ¿dónde lo encontramos? En los mensajes de los 3 ángeles. En el versículo 6 de Apocalipsis 14 dice,
vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunto, ¿a quién simboliza ese ángel? Representa a la iglesia, al pueblo remanente, predicando esos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta es, ¿cómo le hará este ángel para que el evangelio sea predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo? Porque son los mensajes de los tres ángeles que culminan la predicación del evangelio en esta tierra. Y son los mensajes de los tres ángeles que preparan el camino para la segunda venida de Cristo. Ahora, es interesante que después que Juan ve la predicación de los mensajes de los tres ángeles, Juan ve a Cristo viniendo por segunda vez. Apocalipsis 14, versículo 14 al 18. Noten que el evangelio de Mateo 24 tiene su clímax o su cumplimiento final con la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, porque los mensajes de los tres ángeles anuncian la venida de Cristo. Apocalipsis 14, versículo 14 al 18. Esta es la segunda venida de Cristo. Y noten que cuando Cristo venga por segunda vez, habrán dos cosechas. Apocalipsis 14, versículo 14 al 18. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Qué era una hoz o qué es una hoz? Es una especie de cuma, pero gigante, de que arranca grandes cantidades de cultivo de pasto. Es como una cuma, ¿me entiende? Pero grande, gigante, que abarcaba mucho terreno cuando se arrancaba las espigas, una hoz. En la época bíblica, en el lejano oriente, en el oriente antiguo, se usaba ese tipo de instrumento para cosechar, una hoz. ¿Conocen ustedes, hermano, qué es una hoz? Es tipo como una especie de cuma, pero larga, grande. Ahora, es interesante que noten que se habla de una cosecha. Pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿qué lluvia hacía madurar la cosecha? La lluvia tardía. O sea que aquí estamos divisando la lluvia tardía, porque la lluvia tardía madura el grano. Pero acá el grano representa, noten que hay dos cosechas. Cuando Cristo viene por segunda vez, hay dos cosechas. La lluvia ya cayó y maduró estas dos cosechas. Leamos. Y tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. Esta es la segunda venida de Cristo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, y la mies de la tierra está ¿qué? Madura. ¿Qué significa que está madura? Que ya cayó ¿qué? La lluvia tardía. Ahora, ¿qué simboliza aquí la mies? Simboliza al pueblo de Dios, los hijos de Dios, el trigo. Pero hay otra cosecha. Noten, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están ¿qué? Maduran. Hay otra cosecha de uvas. ¿Qué simboliza aquí las uvas? Simboliza a los impíos que rechazaron el mensaje. O sea que dependiendo de la aceptación o el rechazo de ese mensaje, es que seremos mies o uva. Dos grupos. La mies son el pueblo de Dios y las uvas son los impíos que van a ser echados en el gran lagar de la ira de Dios. Noten que la lluvia tardía va a impulsar
la predicación de los mensajes de los tres ángeles para que madure la cosecha y esté lista para la venida de Cristo. Por eso es que yo siempre he dicho, hermanos, que el libro de Apocalipsis tiene más de 2000 referencias a el santuario y al Antiguo Testamento. Una de ellas es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, ¿dónde encontramos la lluvia tardía? En Apocalipsis. Es en el capítulo 18 de Apocalipsis. Noten que aquí encontramos el clímax de la predicación del Evangelio. Apocalipsis 18, versículos 1 al 5, dice acá: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Noten que ahora la proclamación es mundial. ¿Por qué entonces, por qué este ángel que representa a la iglesia va a poder evangelizar a una escala mundial? Porque este ángel es impulsado con la lluvia tardía, es impulsado con el poder del Espíritu Santo. El fuerte pregón de Apocalipsis 18 es impulsado por el poder del Espíritu Santo, así como los discípulos en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo para que predicaran en Jerusalén y en toda Samaria y en Judea. Pero noten que este fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel, impulsado por la lluvia tardía, lleva un mensaje. Y noten cuál es el mensaje: clamando a gran voz potente, en griego es megáfono, en alta voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia. O sea que el mensaje de Apocalipsis 18, impulsado con la lluvia tardía, no es solamente presentar la justificación por la fe de 1888, sino que también el mensaje del fuerte pregón lleva como objetivo denunciar la caída de ¿quién? De Babilonia, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hago un paréntesis. Noten que predicar el Evangelio no es solamente levantar la cruz de Cristo, también es denunciar a Babilonia. Noten que muchos predicadores hoy en día predican un evangelio a media, no predican la otra parte, denunciar la caída de Babilonia. Tienen miedo o quizás no saben explicar estos temas. Pero en muchas campañas evangelísticas solamente están predicando una parte del evangelio, pero no están denunciando a Babilonia. Ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia representa al catolicismo romano, a los políticos y a los protestantes. O sea que el mensaje de los tres ángeles lleva como objetivo llamar a la gente que salga de Babilonia y exaltar la cruz de Cristo. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué pasaría si a la gente le decimos: Cristo te ama? ¿Qué pasaría si le decimos a la gente: Dios murió por ti? Y no le decimos la otra parte, que es necesario que salga de la gran Babilonia. Si a la gente no le decimos que donde está bebiendo de un vino ponzoñoso de falsas doctrinas, la gente no va a salir. O sea que prediqué el evangelio no solamente a la gente, no solamente decirle a la gente: Cristo te ama, no solamente predicar de la parábola del sembrador, no solamente predicar de Zaqueo, de la samaritana, es llamar a la gente a que salga de Babilonia y denunciar las doctrinas falsas de Babilonia. Y noten cómo dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Noten que el mensaje del fuerte pregón
tiene como objetivo llamar a la gente ¿de dónde? A que salga ¿de qué? De Babilonia. Hago otro paréntesis. Supongamos de que yo invite a un pentecostal acá a la iglesia adventista, y el pentecostal, deseoso en querer conocer algo nuevo que no le enseñan en su iglesia, venimos y le predicamos un mensaje como los que predican en su iglesia. ¿Qué pasará? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué pasa si nosotros invitamos a un evangélico de otra iglesia, acá a la iglesia adventista, y cuando viene escucha un tema que también lo escucha en su iglesia? ¿Qué pensará la mente de él? ¿Para qué voy a ir a la iglesia adventista si allá donde yo voy me predican lo mismo? Mejor me quedo acá. Pero si viene a la iglesia adventista y empieza a escuchar de que la ley no ha sido abolida y que donde está es Babilonia y que él está en una iglesia que es hija de la gran ramera, la gente ¿qué es lo que va a decir? Hey, esto es verdad. Donde estoy no me predican esto. Salgo de Babilonia. Pero si viene un evangélico y le empezamos a predicar, Cristo es amor, ¿qué es lo que va a decir el pentecostal? Si eso también yo lo sé, allá me lo predican en mi iglesia, esta mejor me lo predican. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿La gente allá afuera sabe que Cristo es amor? Si usted le pregunta a todos esos pueblos que están ahí, mire, están allí ¿cómo se llama? En esa cantina, pregúntenle si creen en Dios. ¿Qué le van a decir? Creen en Dios. O sea que todo el mundo de alguna manera sabe que Dios es amor. Hasta los demonios creen. Pero el mensaje tiene que dárseles completo. Hay que llamar a la gente que salga de Babilonia. No podemos estar usando nuestras radios, hermanos. Yo quisiera en la radio escuchar un tema sólido, que la gente que escucha diga, hey, esto no lo sabía. ¿Saben por qué Elena de White dijo muchas veces en sus escritos? Repartan como hojas de otoño el libro Conflicto de los Siglos, porque mucha gente conocerá el mensaje a través de ese libro. Pero hoy, ¿qué es lo que hacemos? Estamos entregando otros libros que no tienen nada que ver con el mensaje de la verdad presente. ¿Y cómo la gente va a salir de Babilonia si no le queremos predicar el mensaje completo? Aquí vemos de que este mensaje llama a la gente que salga de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. O sea que el evangelio lleva otro propósito. ¿Cuál es? Llamar a la gente que salga de ¿dónde? De Babilonia. ¿Y cómo la gente sale de Babilonia? Cuando se le explica que ahí donde está es que Babilonia. Tremendo, hermano. ¿Cómo el evangelio va a llegar a todo el mundo? Cuando la lluvia tardía sea derramada sobre sus hijos. Dice que van a haber conversiones por miles. Ahora la pregunta es, ¿cómo el evangelio le va a llegar a Donald Trump si es que aún no le ha llegado? ¿Cómo le va a llegar a Bukele, a la casa presidencial, el evangelio? ¿Cómo le va a llegar si ahí no me dejan entrar? ¿Cómo le va a llegar el evangelio a Vladimir Putin? ¿Cómo le va a llegar? Si aquí dice que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, va a ser a través de la lluvia tardía. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo le llegó el evangelio? Escuchen, esto es tremendo, hermano. ¿Cómo le llegó el evangelio al rey de Nínive? Muéstreme un pasaje donde Jonás haya ido a predicarle personalmente al rey de Nínive. No. Pero ¿cómo es que el rey se dio cuenta? Alguien les fue a decir, de esos que estaban ahí cerca, les fue a decir, hey, allá anda uno en la calle predicando que va a venir esto y esto. Y le llegó a decir al rey. O sea que el evangelio se va a pasar, ¿qué? De boca en boca. Le va a llegar al rey. El evangelio le va a llegar a esos magnates. De alguna manera les va a llegar.
Y cuando la lluvia tardía caiga sobre el pueblo de Dios, dice que van a haber miles, como fue en el Pentecostés. ¿Saben de qué ese fue el objetivo? De que sea derramada la lluvia temprana en el Pentecostés. ¿Cómo estaban los apóstoles en el aposento alto? ¿Cómo estaban? Dormidos, encerrados por miedo a los judíos. Pero cuando cayó el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿qué es lo que pasó? Pedro empezó a predicar con valor. ¿Y cuántos se bautizaron? Como 3,000. Pregunto, ¿por qué hoy cuesta tanto ganar a un hermano? ¿Por qué cuesta tanto bautizar a alguien? ¿Por qué cuesta tanto hoy? Dígame usted, ¿por qué la gente hoy en día no quiere nada con el Evangelio? Mire, ya seríamos la San Romero, ya seríamos ahí la Masía, ya seríamos acá, como que hasta debajo de las piedras seríamos, y la gente no quiere. ¿Cómo cuesta ganar un alma? Vamos a tocar puertas allá la Masía, nada quieren con el Evangelio. Salimos a tocar puertas ahí para arriba, nada quiere con el Evangelio la gente. ¿Por qué hoy cuesta ganar un alma? ¿Por qué? Porque no tenemos ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Que sí? Porque los discípulos, cuando cayó sobre ellos el Espíritu, dice que hubieron conversiones por miles. Se bautizaron como 3,000 personas. Y mire, hermano, cuando la gente, mire, escuchen lo que les voy a decir. Cuando hay el Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas, la gente no necesita ni que se le esfuercen, ni que se le vayan a andar buscando a la casa. Mire, hay hermanos que se les ruega, solo falta que le hagamos el bendito para que se bauticen. La gente en el Pentecostés, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué haremos? Queremos bautizarlo. Y hoy tenemos que andar buscando a la gente hasta debajo de las piedras. Cuesta ganar un alma hoy, cuesta. Y cuando se bautizan, pasan 2 veces que vienen a la iglesia y se van otra vez al mundo. Cuesta. Pero cuando venga la lluvia tardía sobre la iglesia fiel, que refleje el carácter de Cristo, porque la lluvia tardía va a caer sobre los hijos de Dios que reflejen el carácter de Cristo. El Espíritu Santo no va a caer sobre ningún mundano. Dice que va a caer sobre los que reflejan el carácter de Cristo. Van a haber conversiones por miles. Mire qué maravilloso que de un solo sermón se van a convertir miles y miles y miles. Cuando caiga sobre la iglesia la lluvia tardía. Y saben de que ese mensaje va a ir con poder. La gente no va a tener miedo de denunciar a Babilonia y los sistemas falsos de Babilonia. Y hoy, ¿qué es lo que dicen los hermanos? Hoy, habla suavecito que la gente se va a molestar. Miren, en otros países las iglesias prohíben. Hay un calendario para que decirle a los predicadores qué tipo de temas tienen que predicar. No tienen que salirse de ese temario, porque si se salen, no vuelven jamás a pararse en un púlpito. Tienen que predicar solamente temas evangelísticos. Me dice una hermana, esos temas que usted predica en la esperanza. Por eso me está viendo una hermana que vive en Nueva York, que si quiere venir a comprar un terreno acá a la esperanza, pero conocen algún terreno, quiere comprar porque quiere pertenecer a la iglesia adventista, porque quiere estar escuchando todos los días los temas de profecía. Vengan aquí, ahí me dice, hay hermanos que quieren comprar terreno. Porque la hermana me dice, usted esos temas que predica tan directos y tan fuertes, ya lo hubiesen borrado unas 40,000 veces. Es prohibidísimo. Tiene que solamente predicar de Cristo te ama. Nada más. Y tienen que ser temas de 15 minutos. Si te pasas de 20, la gente se va. Mira cómo estamos. Pero cuando venga la lluvia tardía, van a haber conversiones por miles. Mire cómo dice Conflicto de los Siglos, página 597, párrafo 1. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. O sea que con la lluvia tardía es que terminará la evangelización.
y se completará Mateo 24:14. Los progresos secretos, pero rápidos, noten, los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Qué dice? Los pecados de Babilonia serán denunciados. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán. Y hoy cuando nos invitan a orar por un enfermo, en lugar de sanarse, se muere. Pero noten cómo dice acá. Se realizarán milagros cuando caiga la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer que descienda fuego del cielo. Va a haber una falsificación. Y dice Eventos de los Últimos Días, página 171, párrafo 2. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil y las invasiones del espiritismo y los progresos secretos y rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Hago otra vez un paréntesis. Según lo que estamos leyendo en esta cita, ¿por qué muchos temen hablar en contra del papado y la iglesia católica? Porque no tienen ¿qué? El espíritu. Dice acá. Porque cuando el espíritu caiga sobre la iglesia, la lluvia tardía, dice que van a denunciar ¿qué? A Babilonia. Van a denunciar al papado. Van a decir, esta es la marca de la bestia. Lean lo que dice ahí. Y dice, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles, noten, ¿saben qué dicen mucho? Eso no convierte a nadie. Habla de Cristo, habla de amor. Eso de predicar profecía de la bestia, del papado, eso en lugar de convertir a la gente le da miedo. Pero noten cómo dice la cita. Miles y miles se convertirán. Lean la cita. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Tremendo, hermano. Yo decía en mi testimonio, porque di mi testimonio, hermanos, yo prediqué mi testimonio en el canal de YouTube. Un hermano de República Dominicana me entrevistó y di mi testimonio. Ahí está en YouTube, el hermano lo subió en su canal también. Yo daba mi testimonio allá de que Dios me alcanzó a través de un conflicto de los siglos que encontré en la basura. En la casa estaba un libro, Conflicto de los Siglos, que a ver cómo había llegado, y allí estaba en la basura. Y lo empecé a leer y leí este tipo de temas que hablaban del papado, hablaban del diablo, cómo ese libro desenmascara al diablo, el Conflicto de los Siglos, cómo ese libro desenmascara al papado. Ese libro, hermanos, es tremendo, el libro Conflicto de los Siglos. ¿Cuántos creen, hermanos, que estamos en el tiempo donde la gente hay que predicarle cosas halagüeñas? ¿O es tiempo de la gente de predicarle la verdad? Es tiempo de usar esas campañas evangelísticas para la gente predicarle la verdad, el puro mensaje que la gente necesita escuchar. No hay tiempo que perder, hermanos. Esto no es broma. No hay tiempo que perder. El mundo se está poniendo caótico. Este mundo ya es inhóspito. Ya no se puede vivir en este mundo. Las cosas van rápido. Dice Elena de White que las cosas van rápidos. Los movimientos serán rápidos. Ahora, ¿saben, hermanos, que con el fuerte pregón, yo les dije hace un momento cómo cuesta sacar a gente de la iglesia católica? Miren, la vez pasada que estamos yendo al 77 a predicar, ¿se acuerdan cuando íbamos a evangelizar? ¿Se acuerdan? Los hermanos nos decían que pasábamos dando estudios bíblicos los adventistas y después cuando los íbamos pasaban los carismáticos en las mismas casas borbandeando a la gente que no nos hicieran caso y que estábamos y un montón de cosas que hablaban en contra de los adventistas y la gente decía, ya no queremos estudiar con ustedes. Imagínense, la gente no quiere nada con Dios, pero cuando venga la lluvia tardía sabe que toda esa gente va a conocer la verdad. Saben que en la Biblia hay una parábola que se llama la parábola de los obreros. Y en esa parábola que está en Mateo 20, hay unos obreros que son llamados de por último,
son los obreros de la hora ¿qué? Undécima. Eso está en Mateo 20, versículos 6 al 7. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? La hora undécima equivale aproximadamente entre las 4 y 6 de la tarde. Yo creo que entre las 5 y 6 de la tarde, hora undécima, en el calendario hebreo era antes de que se pusiese el sol, la hora undécima. Porque en el calendario hebreo no se trabajaba de noche, sino que se trabajaba mientras el sol no se había ocultado. ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? En profecía. Dice que hay unos obreros que fueron llamados de primero, son los judíos. Después a los judíos se les volvió a hacer otra vez el llamado en los días de los apóstoles y no quisieron ir. Los primeros obreros que fueron llamados muy de mañana son los judíos. Después fueron los gentiles. Hay varias horas allí. Pero los últimos obreros son los obreros de la hora undécima. ¿Saben a quién representan los obreros de la hora undécima? Representa a todos los que van a salir de la Iglesia Católica, a los que van a salir de las iglesias protestantes, y también Elena de White incluye a muchos judíos que al final van a conocer el Evangelio eterno. ¿Quieren que le lea la cita? Les voy a leer algunas citas para así a grandes rasgos para que vean que el objetivo de la lluvia tardía y del fuerte pregón es llamar a la gente que salga de Babilonia. Pregunto, ¿dónde está la mayoría de hijos de Dios? ¿Dónde está? Los que se van a salvar, ¿dónde están? Según lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Afuera. ¿Cómo se le llama a esa iglesia, la que está allá afuera? Iglesia invisible. Nosotros somos la iglesia visible que se puede ver. Somos la iglesia adventista organizada, que tenemos un mensaje precioso, pero no somos los únicos que nos vamos a salvar. ¿Saben qué dice el Espíritu de profecía? Que los que están acá en la iglesia organizada, los que se van a salvar es una pequeña minoría, poquísima, dice ella. De los que profesan la verdad presente serán santificados y sellados. Significa que la mayoría de los que se van a salvar, ¿dónde están? Afuera. Tremenda paradoja. Somos el pueblo de Dios, tenemos un mensaje verdadero, tenemos todo lo que podamos desear está en la iglesia adventista. No tenemos necesidad de desearle nada a ninguna iglesia evangélica. Tenemos un mensaje precioso. Tenemos los mejores predicadores de profecía. Tenemos los mejores colegios. Tenemos la mejor literatura. Tenemos la mejor alimentación. Tenemos los mejores psicólogos. Tenemos los mejores consejeros familiares. Tenemos las mejores universidades como la Andrews. Pero aunque tengamos todo eso, la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están allá afuera, en la iglesia católica y en las iglesias protestantes. Noten cómo dice esta cita. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán un denario. O sea, recibirán la misma paga. Los obreros de la hora undécima son los últimos que salgan de Babilonia. Los últimos que se van a convertir antes que cierre la puerta de la gracia y se oculte el sol. Ahora, ¿saben de que estos obreros de la hora undécima? Por eso es que yo creo, según lo que dice esta cita, que los 144,000 también van a salir de las diferentes iglesias católicas y evangélicas. Porque noten cómo dice esta cita. Esto verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Pregunto, ¿quiénes son los que van a proclamar el fuerte pregón? Los 144,000. Los que van a estar vivos por lógica son los 144,000. Pero aquí el Elena de White dice que los que salgan de Babilonia, que son los obreros de la hora undécima, también darán el fuerte pregón. Aquí dice, darán a la trompeta un sonido cierto.
Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Se ceñirán de armadura completa de Dios y exaltarán la ley de Dios. Pero ¿de quién está hablando aquí ella? De los que salgan de dónde? De la Babilonia, de la iglesia católica y de las iglesias protestantes. Ahora, hermanos, para terminar, pregunta, hermanos, ¿quién es Israel hoy? Israel que está allá. Saben de que en este momento Donald Trump se ha unido con Israel para acabar con Irán. ¿Y saben qué es lo que dicen algunos cristianos indoctos de la Biblia? Incluyo a protestantes indoctos de la Biblia y a muchos adventistas que son indoctos de la Biblia. ¿Saben qué es lo que dicen? Israel va a triunfar porque Israel es el pueblo de Dios. Amén, hermano. ¿Es verdad que Israel es el pueblo de Dios? Oremos por Israel porque Dios está con Israel. Y saben de que antier en la Casa Blanca se reunieron todos los protestantes, pastoras hembras y pastores protestantes de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Fueron a la Casa Blanca a orar por Donald Trump, pero ¿saben por qué oraron? Para que Dios dirigiera a Trump en su lucha contra Irán. Porque Trump se ha unido con Israel para hacer la guerra a Irán. Y la gente dice, y los protestantes dicen, yo digo protestantes indoctos de la Biblia, Dios está con Donald Trump porque Donald Trump se ha unido con Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Cristianos a favor de eso, creyendo que eso es de Dios, eso que están haciendo, dice, es de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Repito, ¿es verdad que Israel es el pueblo de Dios? ¿Saben cómo le llama el Espíritu Profecía a Israel? Una tierra impía. Israel es una nación impía. ¿Cuándo es que Israel dejó de ser el pueblo de Dios como nación? ¿Cuándo? ¿Hasta qué año era el pueblo de Dios Israel? ¿Hasta qué año? Año 34, exactamente. Ahí se les terminó el tiempo de gracia a Israel, a los judíos como nación. Ahora, ¿quién es el verdadero israelita? ¿Quién es el Israel de Dios bíblicamente? Los que se unen a Cristo. Según Pablo, el verdadero Israel, ¿por quiénes está compuesto? La iglesia de Cristo, ¿por quiénes está compuesto? Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Y de ambos pueblos hizo, ¿qué? Uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Judíos convertidos y gentiles convertidos a Cristo. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos sois uno en Cristo. Si ciertamente sois linaje de Abraham, si ciertamente sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Gálatas 3, 28 al 29. Pregunto otra vez, para terminar. ¿Israel es el pueblo de Dios? No. Es una nación impía. Pero, según Pablo en Romanos 11, en Israel hay un ¿qué? Remanente. Remanente salvado por gracia. O sea que si un judío acepta a Cristo, ahora sí es un ¿qué? Un verdadero ¿qué? Judío. Ahora, ¿saben de que cuando la lluvia tardía se derrama sobre la iglesia, el evangelio le va a llegar a los judíos? Muchos judíos van a convertirse, dice el Espíritu Profecía.
O sea que los obreros de la hora undécima no solamente van a ser católicos y protestantes, van a ser judíos que también se van a convertir. ¿Saben de que Elena de White? Eso está en el libro de Sábado a toda la gente, página 698, párrafo 3. Sabe que ella le llama al ladrón en la cruz. Saben de que dice que al principio los dos se estaban injuriando a Cristo cuando estaban los dos ladrones en la cruz. Después uno se arrepintió. Y dice Elena de White de que ese que se arrepintió, dice ella que en la 11ª hora aceptó a Cristo y se salvó. Porque dice el Espíritu de Profecía que al principio los dos estaban injuriándolo. Si eres el Hijo de Dios, bate. Y el otro, y sabe hermano que dice el de Sábado a la gente que ese ladrón que se arrepintió a última hora, las malas amistades lo habían extraviado. O sea, antes había sido cristiano, pero las malas amistades lo habían corrompido. Y dice que ya en la cruz reaccionó y se arrepintió. Y dice Elena de White de que a la 11ª hora, usa la palabra 11ª hora, porque el ladrón en la cruz que se arrepintió representa a los judíos que en el fuerte pregón van a ser evangelizados y saldrán y se convertirán. Muchos judíos van a creer en el mensaje de los 3 ángeles. Dice esta cita que voy a leer y con esta cita voy a terminar. ¿Ya tienen hambre, hermano? ¿Ah? Eso significa que no almorzaron o no desayunaron. Esa comida que me dio el hermano Romeo y comí por don, o ya hasta de mañana volver a comer. Pero mira, hermano, Hechos de los Apóstoles, página 306, párrafo 1, con esta cita voy a terminar. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial debería hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo Testamento para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como el aurora o como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean a Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento, recibirán cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo sus facultades. Noten, cuando los judíos conozcan de que ese Cristo que ellos rechazaron es el Cristo Salvador, dice que se convertirán y creerán a última hora. Por eso, hermanos, yo siempre he dicho que en el cielo van a haber sorpresa. No podemos juzgar las intenciones del corazón, podemos juzgar las acciones, pero no las intenciones del corazón. ¿Saben de que yo a eso le tengo miedo? ¿Saben de que hay quienes han discutido? Una vez tuvimos un debate. Si una persona que se suicidó se salva, ¿qué creen ustedes? Desde la perspectiva de nosotros no se salva, pero no sabemos si a última hora la persona en su agonía se arrepintió de lo que hizo. Van a haber misterios, en la Biblia hay misterios. O sea, nosotros juzgamos la acción, lo que hizo está mal, pero van a haber sorpresas. ¿Saben de que hay gente que la atropellaron en su agonía? Se arrepintió y van a haber sorpresas en el cielo. Eso también son los obreros de la hora undécima. Gente que decepcionada se ha metido veneno y en su angustia que se está muriendo, que el veneno le está destrozando las vísceras por dentro, las tripas, la gente en su agonía se arrepiente, mentalmente se arrepiente y Dios lo perdona. En el cielo van a haber sorpresas. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. En ese terreno no me meto. La última palabra la va a tener Dios. En el cielo van a haber sorpresas. Mucha gente que a última hora se van a arrepentir y se van a salvar, y los vamos a ver en el reino de los cielos. ¿Saben cuál
Yo muchas veces repito eso. ¿Saben cuál escena me gustaría ver? Cuando esté en el cielo. Sí, no, va a ser impactante, va. No, va a ser impactante porque el que dio la sentencia para que lo mataran fue el que más tarde se convirtió. Pero lastimosamente Esteban no vio que Pablo se convirtió. Esteban no vio eso. Pero cuando Esteban resucite y vea al apóstol Pablo, hoy que era Saulo y hoy apóstol Pablo, ¿qué va a decir Esteban? Yo imagino que Esteban se va a morir de infarto. Pero ya no va a haber muerte, así que solamente va a sentir el infarto, pero no se va a morir. Pero va a ser impactante que Esteban ahora está viendo que convertido a su verdugo, al que era su verdugo. Eso es gracia. ¿Cuántos creen de que eso es gracia, hermano? Que a última hora mucha gente se va a convertir y se va a arrepentir. Pero con nosotros, con nuestros ojos superficiales no lo podemos ver. Pero que Dios tiene un trato con cada persona, que a última hora se va a arrepentir y de corazón. Hermanos, recordemos de que el día sábado es el día del Señor, hermano. Yo contaré mi testimonio, vayan a ver mi testimonio que tengo ahí en mi canal, le gustó a los hermanos. Me destapé hablando de mi testimonio ahí en mi canal. Antes que le servía al diablo, me desgasté sirviéndole al diablo. Y hoy en el Evangelio, ¿cómo no voy a desgastarme por el Evangelio? Hay hermanos que dicen, hermano, usted mucho predica 15 minutos. Pero mire, la gente impía se tira hasta 3 novelas y 3 películas en la noche. ¿Sí o no? Y no le aburre. Dígame a mí. Antes me gustaban las películas de terror. Llegaba a las 1 de la mañana bien clareado viendo películas. Y se le quita el sueño y el hambre. Dígame a mí. Ahí pongo un testimonio ahí en mi canal. De que una vez, ¿saben qué es lo que? Con la plebe. ¡Ey! Nos acaban de contar que va a haber un baile en la Zorra. Eran las 10 de la noche. Que nos dimos cuenta que iba a haber un baile en la Zorra. ¿Saben dónde es la Zorra? ¿Y saben qué dijimos los bayuncos? Vámonos a pie. Caminamos, llegando al baile y se termina. Porque queríamos ir, en la chirria que queríamos ir. No les importó caminar a medianoche, me agarré para abajo en la Zorra, mire. A las 10 de la noche caminando como que éramos locos. En el mundo sirviéndole al diablo, y no digamos en el Evangelio. Así que hermanos, son cosas que pasan en la vida. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.